Por la lectura bíblica, mis hermanos, que acabamos de tener, sin duda que ustedes ya tendrán en su mente hacia dónde vamos a dirigirnos esta mañana. Es tan interesante, mis hermanos, cómo está tan extendida la idea de que uno se casa para ser feliz. ¿Cómo ven? ¿Cuál será el propósito primigenio del matrimonio? ¿Casarse para ser feliz? Y esa idea, mis hermanos, está tan extendida que generalmente la encontramos con mucha frecuencia en labios de todos aquellos que deciden casarse. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que el matrimonio, en el aspecto teológico y espiritual, está enfocado desde otro punto de vista. El hombre, en cierto sentido, no está completo, es solamente un fragmento. Por lo tanto, en el matrimonio, desde el punto de vista teológico y espiritual, es complementarse. Si ustedes ven aquí, en Efesios capítulo 5, nos dice en el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, el propósito del matrimonio es complementarse. El hombre es un fragmento, mis hermanos, y desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual, la complementación está precisamente en el marco del matrimonio. En segundo lugar, mis hermanos, es con el propósito de brindarse ayuda mutuamente, mis hermanos. Ustedes notan acá, mis hermanos, en el versículo 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, un marido que comprende el compromiso y la responsabilidad que tiene, asume ese compromiso y esa responsabilidad en el marco del amor. O sea, una mujer cuando se casa está colocando en las manos de su marido su destino. Una porción de su vida de la mujer está en manos del marido. Y lo mismo hace, ¿verdad? La mujer recibe un trozo de vida de su marido. El destino de su marido depende ¿de quién? De ella. Por eso noten que una persona que se casa sin comprender el compromiso y la responsabilidad que tiene en su vida, genera en el futuro generaciones de hijos irresponsables, de hijos sin compromiso, de hijos sin ningún interés en el bienestar de los demás más que en sí mismo. Por el otro lado, el hombre que asume su compromiso y su responsabilidad es aquel hombre que trabaja sacrificándose en beneficio de aquellos que ama. Es aquel hombre que se olvida de sí mismo y solamente trabaja en el bienestar y busca el beneficio de aquellos que ama. La mujer que comprende su compromiso y su responsabilidad, limpia la casa, lava la ropa, prepara la comida, solamente pensando en el bienestar de los suyos. Dos corazones, hermanos, que se olvidan de sí mismos, se aman y sacrifican su vida en beneficio de los demás. En el marco de ese compromiso y de esa responsabilidad, es ahora sí que podemos hablar de felicidad. En un hogar, mis hermanos, donde hay ayuda mutua y que se busque el compromiso y el bienestar, no de sí mismo, sino de los demás,
donde hay una madre abnegada, fíjense, una madre abnegada que se profundiza tanto en los intereses de aquellos que ama, que se olvida completamente de sí mismo. Es entonces, mis hermanos, que se llega a comprender la felicidad, porque la felicidad está por encima de aquellos que se casan, porque la felicidad no radica en uno solo. La felicidad no es una carga que lleva uno solo, sino que la felicidad es de todos. Desde el hijo mayor hasta el menor y los padres, cuando todos colaboran y se ayudan mutuamente, es cuando llega a ser un hogar saludable y feliz. En el matrimonio no puede haber que yo sea feliz y mi esposa no, o que mi esposa sea feliz y yo no. En el matrimonio o son felices todos, o qué, o ninguno es feliz, fíjense. Ninguno es feliz. Por eso noten ustedes que el apóstol Pablo nos da aquí el secreto de la vida conyugal. En el versículo número 31 nos dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. ¿Sí? O sea, una mujer sabia, una mujer inteligente, sabe cómo guiar a su esposo. Una mujer inteligente o una mujer sabia jamás va a avergonzar a su esposo delante de los demás. ¿Lo va a qué? A respetar. ¿Sí? El respeto, fíjense, porque es precisamente allí, en el marco del hogar, donde funciona la escuela más trascendental que tiene la humanidad. Allí funciona esa escuela, hermanos. Esa escuela, fíjense, que cuando uno se casa, está dirigido hacia el futuro, porque ambos tienen la capacidad de reproducirse y las generaciones futuras van a recibir esa educación que se imparte en el marco del hogar. Hay dos condiciones, mis hermanos, para que esa escuela llegue a funcionar. La primera de ellas es el amor. El amor que trasciende, que llega hacia la bondad, hacia el cariño, hacia el aprecio, y que abarca dentro de ese contexto el respeto. El respeto por la vida, por la responsabilidad, por el estudio, por la diligencia en el trabajo. Trabajar no porque sea necesario, sino como un privilegio, hermanos. El trabajo es un privilegio. ¿Cuántas personas hay ahora que carecen de trabajo? No vean ustedes o nuestros hijos el trabajo como una necesidad, sino como un privilegio. Y en el marco de esa escuela, de esa institución que funciona en el hogar, donde el padre es el sacerdote de la familia y la madre es la primera maestra de sus hijos. En segundo lugar, mis hermanos, para que esa escuela funcione, debe de ser un modelo. Es difícil, mis hermanos, llegar a ser modelo de los hijos. Es difícil llegar a constituirse un buen padre o una buena madre. Pero para eso se requiere valor. ¿Y dónde solicitar valor? Si no solamente en Dios. Dios es el que le da a un padre que se sacrifica en el bienestar de sus hijos, o en una madre abnegada, la sabiduría, la fortaleza necesaria para constituirse en un modelo para sus hijos. Porque esos hijos, creados en un ambiente de amor, de disciplina y de orden, es el mejor ejemplo que la humanidad tiene en favor de Cristo. Por eso se requiere, fíjense, que hasta el menor de los hijos sea obediente, hermanos. Porque un hogar bien disciplinado y bien ordenado es el mayor testimonio en favor de la verdad.
Un hogar saludable requiere que sea bien disciplinado y bien ordenado. ¿Qué abarca la disciplina, mis hermanos? La disciplina abarca responsabilidad en el estudio y en el trabajo, respeto, solidaridad, colaboración, ¿sí? O sea, esas virtudes cristianas, hermanos, que deben reflejar luz en medio de la oscuridad, se fortalecen y se formalizan en el seno de la escuela instituida en el hogar. Hoy, en nuestros días, mis hermanos, se requiere otro aspecto importante, es valor, ¿sí? En esa escuela se requiere valor, y el valor es el sello distintivo del auténtico cristiano. Valor para saber decir sí a las buenas costumbres, a los buenos hábitos, al estudio, al trabajo, a la buena compañía. Valor para decir no a la negligencia, a las malas compañías. Valor, mis hermanos, para ser sincero, para ser honesto, para sonreír, para saber controlar la lengua. Saben que se requiere más valor para callar que para hablar. ¿Dónde adquirir valor, hermanos? Ese sello distintivo del auténtico cristiano, solo en la providencia divina, solo en Jesús, solo en la deidad. Se requiere valor, hermanos. Y eso lo adquirimos y lo requerimos, hermanos. Es necesario en nuestros días, hermanos, para que nuestra vida brille como una luz en medio de la oscuridad. Ahora, si ustedes pueden ver aquí, mis hermanos, esa solidaridad, esa colaboración, esa responsabilidad y ese respeto, esa diligencia en el trabajo y en el estudio, ¿en dónde se da? En el hogar. Eso no te lo van a enseñar en un aula de clase. Por eso la institución, la escuela trascendental y primordial que nuestras generaciones requieren es el hogar. Es el fundamento de la sociedad, de la escuela y de la iglesia. Un hogar bien constituido por un hombre sabio y una mujer virtuosa, mis hermanos, es como un refugio en el acantilado. Es un oasis en medio del desierto de la vida. Es como una fortaleza en medio de las luchas y la batalla diaria por la vida. La combinación de un hombre sabio y una mujer virtuosa, mis hermanos, es una escuela que da a las generaciones futuras una iluminación que los demás quisieran tener. ¿Dónde adquirir esa sabiduría? En Dios. ¿Dónde adquirir, mis hermanos, esas virtudes cristianas? En Dios. Es la única fuente, mis hermanos. Por eso es que hay que acudir a Él continuamente, mis hermanos. Hay que pensar en Él. Dice el versículo 1 del capítulo 6, hijos, obedeced. Fíjense, noten, este imperativo es más fuerte. Suena de una manera más crudita, más durita, que cuando dice a las casadas, dice en el versículo 21, 22, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No sin antes recordarles, hermanos, que la palabra sujeción no es sumisión. No es que la mujer sea un trapo de cocina o el peón de la casa, no. La palabra sujeción es como cuando tú le dices a alguien, sujétate bien. Se requiere unión, hermanos. Por eso hablamos de colaboración, de ayuda mutua. La mujer debe de estar bien sujeta de su marido. Pero esta palabra, hijos, obedecer, es un imperativo más fuerte, hermanos. Y noten que nos dice aquí el verso 1, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Cuál es la razón?
porque es justo, hermanos. En primer lugar, porque cuando un hijo obedece a sus padres, está obedeciendo ¿a quién? Al Señor. Y cuando hijos y padres obedecen al Señor, están haciendo lo que les agrada. Noten, la obediencia es necesaria, es justa, hermanos. Un niño cuando nace pasa mucho periodo de tiempo dependiendo del amor y la ternura de sus padres. Un becerrito u otro tipo de animal hacen todo su esfuerzo por levantarse, por buscar su propia comida, pero un niño no. Un niño está totalmente indefenso, dependiendo del amor y la ternura de sus padres. Hijos, es justo, por esa sencilla razón, de que aquellos que se han preocupado por ustedes, es justo que les obedezcan. Y cuando un hijo obedece a sus padres, está haciendo lo que es aceptable delante de Dios. Hay jóvenes, hermanos, que reconocen los desvelos de sus padres. Hay jóvenes que tienen el amor y el valor para con sus padres. Amor, porque al paso de los años y con la cultura que han adquirido, todavía se acercan a sus padres para ser tiernos y cariñosos con ellos. Un padre, fíjense, acérquese un padre a su hijo adolescente o a su hija adolescente y trate de besarlo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Se requiere valor, hermanos. Se requiere amor. Y les digo, hay jóvenes que reconocen los desvelos de sus padres. Hay jóvenes que al paso de los años y la cultura que han adquirido, todavía se acercan a sus padres con ternura y con cariño. ¿Qué se requiere? Valor. Valor para ser honestos y reconocer nuestros errores. Valor para aceptar la culpa. Hijos, dice, obedeced a vuestros padres. ¿Por qué? Porque es justo. Es justo. Ahora es muy probable que algunos de nosotros ya grandes todavía tengamos a nuestros padres. ¿Cuánto hace que no les hablamos, hermano? ¿Cuánto hace que no descolgamos el teléfono para por lo menos saludarlos? ¿Cómo están? ¿Cuánto hace que no hacemos eso, hermano? Es justo. Es justo y aceptable porque Dios así lo dice. Ahora es interesante notar, mis hermanos, que enseguida nos dice, mire, dice, honra a tu padre y a tu madre. Miren, en primer lugar, nos dice, mis hermanos, aquí, hijos, obedeced el Señor a vuestros padres. ¿Sí? Es decir, un hijo no debe honrar o obedecer a uno y al otro no. Ambos tienen ese privilegio de ser honrados. El padre se constituye en el puente vital para la familia. El padre es el puente valioso que une a la familia. Ante cualquier desavenencia, el padre es el puente que trata de unificar a la familia. Ante cualquier desavenencia, el padre debe de mantener una buena relación amistosa con sus hijos o con sus hijas o con ambos. Él es el puente. ¿Sí? Pero también nos dice la Escritura que Él es el encargado de la disciplina. Noten el verso 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, noten, regresando al verso 2, que siempre las órdenes de Dios van acompañadas de una promesa. ¿Sí?
Siempre las órdenes de Dios van acompañadas de una promesa. Ustedes recuerdan, por ejemplo, aquella experiencia del profeta Elías con aquella mujer que tenía una poquita de harina y un poquito de aceite. ¿Sí? La orden tenía ciertos detalles. Debería de preparar una torta, pero primero hazme a mí. Detalle ese era, primero hazme a mí. Y la promesa iba de que esa harina y ese aceite no se iban a agotar. Mira, cuando Dios te da a ti un mandato, una orden, tiene sus detalles, pero siempre van acompañados de una promesa. Y aquí está la promesa, noten. En el verso dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa, para que te vaya bien. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que les fuera bien? ¿Y es difícil esto que Dios dice? ¿Es difícil? Una vez, ¿verdad? Un compañero, ¿verdad? Decía, fíjate que este es el mandamiento más sencillo que hay. Este es el mandamiento más simple, más fácil. Y le digo, pues aparentemente, ¿verdad? Porque has ido a ver a tu mamá, ya tiene 80 y tantos años. Le has ayudado a moverse, le has ayudado a llevarla al hospital. Ustedes saben, ahora la gente vive hasta 100 años. Muchos de ustedes van a llegar a 100 o 120. ¿Quién los va a cuidar a ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes por sus padres? Sí, es fácil ahorita. Tengo la facilidad de que todavía por la gracia de Dios se puede uno desplazar y hacer aquí y allá. Mi padre murió hace como 2 años, 95 años por ahí. 95 años, imagínense. No tenía tanto la oportunidad de ayudarlo. En ese estado, mis hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Obedeced a vuestros padres. Depender del buen juicio de mi papá y de la sabiduría de él, ¿verdad? Cuando yo llegué a 65, él mismo me dijo, ya ve a inscribirte al IMPAM. Y se me hacía bien raro, ¿verdad? Y me decía, Chuyito, ya es el 70 y abuelo. Para los padres, los hijos, ¿qué? No crecen. Es justo que los obedezcan, porque Dios así lo dice, porque el mandamiento de Dios tiene promesa. Es cierto que la vida depende de Dios, pero es una bendición que Dios te prolongue la vida y que te la prolongue en buenas condiciones y que todavía está por delante, ¿qué? ¿Se acuerdan que decimos que gramaticalmente para los que pensamos en Cristo, la muerte no es más que una coma, porque tenemos vida eterna? Para el que no cree, la muerte es el punto final, pero para el que cree, la muerte no es más que una coma, porque se prolonga en la vida eterna. Es el mandamiento con promesa. Por el otro lado, dice el verso 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Miren, hay padres que hostigan continuamente a sus hijos. Por cualquier circunstancia, mis hermanos, los hostigan, los censuran. Son órdenes irrazonables y algunas hasta brutales, hermanos. De tal manera que llegan a apacar la vida de sus hijos. Y el muchacho siente que es mejor abandonar, incluso hasta la vida espiritual, por ese tipo de disciplina. Puede ser que los motivos sean los correctos, porque todos queremos el bienestar de nuestros hijos.
Pero un método desafortunado puede echar a perder la vida de sus hijos. No los provoquen continuamente con órdenes irrazonables o censuras o amonestaciones o a veces chifladuras. Ellos se sienten en sus sentimientos, hermanos. A veces queremos que nuestros hijos hablen, si ellos están hablando continuamente a través de su conducta. A través de su conducta nos dicen cuando están enojados, molestos, tristes o alegres. Ellos te están hablando continuamente. ¿Por qué les dices, por qué no me hablas? Para eso, hermanos, se requiere sabiduría e inteligencia. ¿Quién es la fuente de todo poder? Después de todo, lo primero que es Dios, ¿qué es? Dios es un Padre. ¿O acaso no decimos nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Acaso Jesús no dejó también a su Padre? Que el Padre dejará a su Padre y a su Madre, y no dejó Él la corte celestial para venir aquí a su iglesia, que Él desposa. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina, fíjense, en disciplina. Les digo, la disciplina abarca responsabilidad, abarca respeto. ¿Se han fijado ahora, mis hermanos, que las nuevas generaciones ya no muestran respeto para los mayores? Anteriormente, cuando venía alguna persona grande, uno se hacía a un lado para que él pasara. Ahora ya no. Ahora hasta la preferencia se la dan a las mascotas. Esperan que uno se quite para que el muchacho vaya con su mascota. Noten, disciplina. Y la otra, mis hermanos, que se nos enseña aquí, dice el verso, disciplina y amonestación. Es decir, si hay que, esta amonestación requiere un lenguaje verbal. Es motivación, hermanos, animarlos. Es cierto que hay que amonestarlos cuando hacen algo equivocado, una correcta o una conducta incorrecta. Hay que amonestarlos, hay que mostrarles el camino correcto, pero también nos dice, noten cuál es la base, dice aquí, sino créalos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor, hermanos. O sea, el punto central de nuestra amonestación es que las órdenes como padres deben de estar de acuerdo con la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Él es el centro. Toda amonestación, toda disciplina debe de estar basado en la voluntad de Dios. Ahora sí, mis hermanos, cuando nosotros comprendemos responsabilidad y colaboración que esto implica, podemos hablar de felicidad. Probablemente alguien no llegue a comprender en su profundidad y la trascendencia de lo que implica el matrimonio. Pero el mismo apóstol San Pablo nos dice, grande es este misterio. ¿Note? Grande es este misterio. Este es un misterio, porque trasciende el futuro, porque van a procrear y ese es el futuro, hermanos. El futuro está en nuestras manos, pero un futuro glorioso si hacemos todo teniendo como el centro de nuestra vida al Señor. Que Dios los bendiga. Le damos las gracias al pastor Medina por su interesante tema. ¿Nos quedó alguna duda? Siempre es una bendición
tener al pastor Medina aquí en esta iglesia. Pastor Medina, Dios lo bendiga. Ahora puestos de pie,